Buenas noches, bienvenidos a todos a la tercera edición del After Office con la CAS, en colaboración con European Politics. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente a todos ustedes, a quienes nos ven por redes sociales, también invitarles a todos que nos sigan. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y donde subimos todo completo en YouTube. Tuvimos 2 anteriores en los cuales hemos analizado el tema de la muerte cruzada, el tema del modelo económico del país, y justamente a raíz de este primer análisis de la muerte cruzada, efectivamente sucedió. Y esto creo que nos trae a la reflexión estas elecciones anticipadas, que tendremos una conversación importante a reflexionar y a pensar que lo que hoy necesitamos es democracia, es institucionalidad, y es pensar en el país, es pensar en un voto informado, y es pensar más allá tal vez de las coyunturas, y para eso hemos invitado a 2 expertos del más alto nivel, para los cuales también les invitamos a ustedes que participen. La idea de esta dinámica es que ustedes puedan preguntar, cuestionar, dar contrapuntos. Entonces, invitarlos a participar. Logísticamente, va a haber alguien con un micrófono, ustedes levantan la mano, se acercan y pues vamos interactuando. Dicho esto, quisiera dar la bienvenida a alguien muy especial para acá, a Sebastián, quien es nuestro director de programa regional, quien trabaja en toda la región con la formación, con el trabajo con los partidos políticos, formación de jóvenes, formación de políticos, pues justamente que apunten a esto, a la democracia, a la institucionalidad. Así que dicho esto, les pido un aplauso y con esto, Sebastián, bienvenido, el piso es tuyo. Voy a hacer unos 5 muy breves puntos porque no me da para más. El primer punto, estamos en un momento de degradación democrática notoria. Basta con decirles que The Economist, conocen, publicó un gráfico que decía que ninguna región del mundo ha retrocedido más en calidad democrática que América Latina en los últimos 10 años. De hecho, cuando hace 10 años mucho más países figuraban como democracias plenas, hoy la mayoría lo clasifican como regímenes híbridos, que eran, según esa lista siempre, 3 democracias plenas, que es Ecuador, que no es Ecuador, discúlpame, ojalá que lo fuera, que es Chile, que es Uruguay, de donde yo ahora vivo, y que es Costa Rica. 3 son dictaduras, no tengo que nombrarlos, y todos los demás están en un lugar entre medio. Entonces, hay una avalación de la gente de prácticas autoritarias. En todas las encuestas, los golpes blandos de empoderamiento ganan terreno. Es decir, la gente dice, no me importa que alguien no sea demócrata mientras que resuelve mis problemas. Esas son posturas que tienen mayorías. Y eso se ha ido empeorando. Y eso no extraña entonces que alguien como Andrés Manuel López Obrador, que está atacando al Instituto Nacional Electoral en México fuertemente, tiene el apoyo de la barra. Porque el matón sirve. La gente quiere esto. Es algo preocupante. Segundo punto, no tenemos un viraje a la izquierda, sino tenemos un voto castigo a los gobiernos. Porque siempre dicen ahora que les puedo mostrar esta gráfica bonita de cómo estaba el panorama hace 10 años y cómo es hoy. No, que antes había muchos gobiernos de centro-derecha, hoy es todo rojo. Pero en realidad son castigo de gobiernos más que un giro ideológico. De los últimos 14 elecciones de Latinoamérica, en 12 ganó la oposición. En 12. No importa, izquierda, derecha. Siempre ganó la oposición. Las 2 excepciones se llaman Paraguay y Paraguay. Pero eso es una curiosidad porque el partido de gobierno de Paraguay, el Partido Colorado, es gobierno y oposición a la vez y ganó el lado opuesto. Es decir, también hubo un cambio de gobierno, si lo quieres así. Por lo cual ahora tenemos elecciones este año que ustedes se colgaron, ¿no? Pues van a hacer otra elección también. Ecuador seguramente tampoco es elección del gobierno porque ni siquiera es candidato del gobierno. Argentina, donde con toda seguridad va a ganar la centro derecha o la derecha dura. Así que nosotros estamos en una situación muy diferente. Y donde seguramente también no gana el gobierno porque tampoco es un candidato. Tercer punto. Vemos el fin del crecimiento de los movimientos sociales en la política. Ustedes vieron que había un momento hace 3, 4 años donde la gente decía que la calle, que la protesta está reemplazando la política, que se toma todo el espacio,
que la política solo puede reaccionar a la ley. El caso paradigmático fue Chile, ¿no? ¿Qué pasó? Llegaron dos presidentes provenientes de los movimientos sociales al gobierno, dos que son... Uno es Boric y el otro es Pedro Castillo en Perú. Ya vieron lo que pasó con ellos. ¿Qué pasó? El establishment tenía que venir al rescate de estos personajes. Boric hoy se mantiene porque una gran medida que partidos de la centro-izquierda tradicional de la concertación lo están apoyando personajes. Es decir, los que fueron del movimiento estudiantil son los peores ministros, porque no tienen ni idea, porque la sociedad civil no puede gobernar, necesita los partidos para gobernar. Lo otro, cuando ven Petro, establishment, él hizo una campaña anti-establishment, pero es establishment, y se alineó con el establishment. Aquí hace una campaña anti-establishment, Jan Topic, y ¿cómo lo hace? Aliándose con el establishment del social cristianismo. Es lo mismo, ¿no? El establishment ha sido muy exitoso en venderse como anti-establishment, pero manteniendo el poder, por lo cual está rescatando muchas de esas figuras. Me quiero cambiar. Entonces, 2 puntos más. Uno es algo que nos preocupa, que es la alianza entre fuerzas autoritarias y democráticas. ¿A qué me refiero? No, son 3 más, disculpen. Me tienen que sacar del escenario, se hablo demasiado. El cuarto punto es que San Salvador se ha convertido en la Habana de la derecha, ¿no? Es así, porque parece que toda la gente de derecha es democracia y libertad, hasta que le toques a Nayib Bukele, el santo, ¿no? De hecho, la revista Semana tenía una linda portada que decía, el milagro Bukele. Hay videos que dicen que es el elegido por Dios, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Porque trae esa cosa también, el candidato Topic está, porque quiere un poco de sacralidad también, obviamente, ¿qué es el modelo de Bukele? Que se legitima desde el resultado, es el fin justifica los medios. Yo logré reducir, como sea, la delincuencia, por lo cual yo tengo la legitimidad de cambiar la constitución, de reelegirme, de hacer todo tipo de barbaridades, todo porque yo me legitimo, que el pueblo me ama y más encima yo traigo resultados, ¿no? Eso es peligroso. Entonces, el quinto punto son esas alianzas entre autoritarios y demócratas. En 1990 nace una cosa que se llama el Foro de Sao Paulo. Todos lo conocen. El Foro de Sao Paulo nace porque cae el muro de Berlín. Y la izquierda se junta en Sao Paulo para pensar, ¿qué hacemos ahora? ¿Y quiénes son los 2 impulsores del Foro de Sao Paulo? Lula y Fidel Castro. Y desde ahí hay una continuidad de estos espacios donde tienes personas de la centro-izquierda que están sentados en una misma mesa con apologetas de dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Bueno, la continuidad al Grupo de Puebla es evidente, donde está su expresidente autoritario Rafael Correa. Le dieron un espacio muy vergonzoso en el Parlamento Europeo hace unos pocos días. Se validan ellos mismos, gente democrática que dicen somos democráticos, se juntan y dicen, nos juntamos aquí, el Grupo de Puebla, porque exigimos democracia. Y en la próxima palabra dicen, y rechazamos el boicot de Estados Unidos contra Cuba, o están validando a las narrativas autoritarias. Es algo muy peligroso. La derecha de alguna forma lo ha también, de alguna forma, hecho con el Foro de Madrid, de alguna forma, porque también dicen, todo lo que no es izquierda no sirve. ¿Ya? O sea, Bolsonaro está bien, Trump está súper, ¿no? ¿Y dónde nos quedamos nosotros? Que somos como CAS, la democracia cristiana, la centro derecha moderada, un espacio que aspira al bien común, que quiere integrar, que quiere construir, que no quiere polarizar, quiere ser un espacio de diálogo. Muy difícil, pero creo que hay que hacer este esfuerzo y vale mucho la pena. Ustedes ahora tienen 2 trenes con Topic y con el correísmo. Bueno, ya he escuchado unas teorías de mucha gente, así que no entro de lleno, ustedes saben eso mejor. Pero yo creo que hay que apostar por alguien que no es ni Topic ni el correísmo, ¿no? Porque Topic es lo simplón. Llevo mi ametralladora y soluciono todos sus problemas. Es la rendición de la política en una persona
Yo soy el resultado, soy la solución. Ok, eso fue. Y el último punto es la influencia de China y Rusia en Latinoamérica. Ustedes han visto unas declaraciones muy penosas de Gustavo Petro diciendo que él prefiere que se pudren las armas en Colombia antes de mandar una arma a Ucrania para su legítima defensa contra la agresión rusa. La gente piensa que es algo muy lejano. No lo es. Están en juego la democracia y las libertades, nuestra forma de vivir, de ver la vida. Y lo que hacen los chinos es igualmente peligroso porque los chinos están teniendo esta idea de promover de que ellos, gracias a su modelo autoritario, que cada vez es más totalitario, han logrado mejores resultados que todos nosotros. O sea, el mensaje de la democracia no vale, la libertad no vale, sino hagan lo que hicimos nosotros, y por eso se llevan también con gobiernos autoritarios también. Porque la democracia a veces es difícil. Tienes un proyecto minero chino, a los chinos les encanta que no hay discusión, que no hay sociedad civil, que simplemente pueden pagar y está. Nosotros aquí en un país libre discutimos esas cosas. El impacto ambiental, lo que pasa con el agua, ¿no? Eso en China no lo hablan. Por lo cual, es un factor que cambia bastante el panorama aquí. También tiene que ver con la salida de Estados Unidos de muchos de esos espacios. Así que es un poco el panorama regional. En ese panorama les toca elegir. Y para no darle una charla más larga todavía, aquí les voy a pasar la palabra a la gente que ahora, ¿no?, viene a hablar después. Si tienen alguna pregunta, feliz de responder. Muchas gracias, un aplauso por favor. Bueno, muchas gracias y buenas noches con todos. Quiero agradecerles a ustedes por dar su tiempo a la política, básicamente, y a discutir esto en un espacio más distendido. El día de hoy hemos tenido esta gran inicio mediante esta intervención, así que entender también que el contexto político tiene sus orígenes desde la parte regional y los geopolíticos también que inciden en la parte de la toma de decisiones, así que muy acertado el análisis y creo que es un buen abreboca para la discusión de hoy. Quiero pedirles un aplauso para mis dos invitados, María Gracia Costa y Jorge Ortiz, por favor, un aplauso. Como ustedes ya los conocen, ambos con gran experiencia tanto dentro del análisis político como la relación con medios de comunicación, con la redacción en varios medios impresos y mediante grandes espacios donde pueden plasmar su opinión. Jorge, digamos, con algún atisbo también de haber tenido algunos aciertos y haber predecido el futuro en alguno de sus análisis. Así que más bien bienvenidos y creo que tenemos. Previo a empezar, un agradecimiento muy importante a la CAS por apoyar esta iniciativa. El Beers and Politics es un espacio para promover esta misma discusión. El formato es muy simple, en realidad ustedes tienen a dos expertos aquí, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o la típica pregunta que no es pregunta sino es opinión, también la pueden hacer. Obviamente lo único que les pediría es que sean claros, sucintos. Y la dinámica está en que podamos intercambiar criterios entre nosotros y podamos formarnos una idea o obviamente también acordar las divergencias que tenemos, que creo que es lo importante en estos procesos. Quizás solo un anuncio de desahogo del tema político es entender, o al menos cada uno de los que estamos aquí, que estamos vinculados a un rol político, tratamos de incidir desde nuestros espacios para promover una entidad o un proceso de cambio. A veces se da, a veces no se da. La dinámica o lo presuroso de la relación política en este proceso creo que ha puesto de mayor relieve, y esto ya analizaremos con nuestros expertos, la falta de preparación de los partidos políticos para estas circunstancias. Creo que hay un gran mensaje de no tener cuadros formados, y aparte entender que los acuerdos no se los hace con la gente, con los militantes, sino en una sala cerrada entre muy pocas personas. Eso lo analizaremos hoy, y quizá quiero empezar con María Gracia, dando y pidiéndole un análisis respecto del panorama electoral. Hasta el día de hoy tenemos inscritos 8 candidatos a la presidencia. De los 8 candidatos, 7 son hombres, una mujer que es
del binomio de la Revolución Ciudadana. Todos los partidos o la mayoría de partidos han logrado generar una alianza política previo a iniciar este proceso. El proceso de elección y de campaña es muy corto. María Gracia, en el marco de tu experiencia y conocimiento y preparación de candidatos, ¿cómo se pueden promover las figuras nuevas que están en la papeleta? Y dos, si el tiempo alcanza para promover estas figuras. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a la CAS, a todos ustedes por estar acá. Jorge, qué gusto compartir contigo esta noche. Y por supuesto, creo que vale la pena resaltar que hay estos espacios de generación de opinión, de criterio político, porque realmente si algo nos preocupa muchísimo es lo que comentaba Sebastián, y es el hecho de que la democracia, para mí, es el principal problema y lo que todos tenemos que entender que hay que cuidar, sobre todo en este momento, cuando muchos de nosotros, ante el decir no me importa la política, no quiero política, la política no me sirve, no me ayuda, y no comprender que absolutamente todas las decisiones del ámbito político nos afectan en cualquier panorama y aspecto de nuestras vidas. Entonces realmente son momentos, circunstancias en los que tenemos que estar mucho más conscientes de que el voto tiene que ser informado y racional, considerando además lo que tú explicabas sobre qué es lo que estamos viviendo ahora. Y ahí quisiera, antes de responder lo que tú me decías, entender el momento político también, después de 14 años de gobierno de un presidente que marcó sí, y aquí hago un disclaimer también, la parte del análisis o la comunicación o la gestión de gobierno y política requiere que seamos claros y que digamos las cosas como tienen que ser dichas, sin fanatismos y sin ideología. Entonces, partiendo del hecho de que tuvimos un antes y un después con el presidente, con el expresidente Correa, ¿qué es lo que vimos luego? Vamos, un gobierno del expresidente Lenín Moreno también, en el que algo comenzó a partirse y a quebrarse para criterio y análisis de muchas personas, y ahora también vivimos momentos en los que probablemente muchos de ustedes y mucha gente dice, me sentía perdido. Entonces, un primer atisbo y una luz de esperanza se da con la muerte cruzada, y eso lo podemos revisar en cifras. Se va a una asamblea que no permite gobernar, y finalmente tenemos la posibilidad y la oportunidad de escoger nuevamente a un presidente y a un nuevo legislativo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? A esta hora justo revisaba el último corte del CNE, y aunque muchos candidatos hayan ido hasta el organismo electoral para aceptar la candidatura, a esta hora únicamente 6 binomios han logrado ya inscribir sus candidaturas, 2 asambleístas nacionales y 134 provinciales y del exterior. ¿Por qué? Como lo mencionabas, porque los cuadros no estaban listos, no estaban formados, porque acá se da muy poca importancia, tristemente, a la formación política, porque quizá las juventudes no están interesadas en empezar de cero entendiendo por qué tienes que formarte, y los partidos políticos van hacia estos modelos de cacique o modelos populistas. Fijémonos también de los candidatos cuántos de ellos no han sido formados dentro de una organización política, sino que aprovecharon circunstancias y momentos. Han sido candidatos, el mismo Jan Topi, que quizás hace pocos meses nadie sabía quién era, únicamente en uno que otro medio de comunicación, cuando lo entrevistábamos como analista en temas de seguridad, nadie sabía quién era, hasta que el presidente quiso nombrarlo como secretario de Seguridad, y vinieron muchos, pero muchos rumores, y sobre todo en redes sociales, con respecto a la formación que tenía y el haber trabajado con el expresidente y el ex vicepresidente Glass. Entonces, esos son los cuadros y son los perfiles que tenemos en este momento, personas que no han estado involucradas en el desarrollo y la formación política. Y ahora sí, para no alargarme en esta respuesta, quiero decir, hay tiempo para formar, hay tiempo para que se den a conocer estas figuras, muchas de ellas quizá nuevas. Es muy difícil, es una campaña anticipada para una elección anticipada muy corta. No serán únicamente los días del cronograma y el calendario electoral fijado por el CNE los que hagan campaña, seguramente empezamos a hacer campaña desde mañana, desde hoy, o muchos ya están recorriendo el país, pero cómo lo están haciendo y con qué mensaje, ese es el análisis que tenemos que profundizar, si es que son mensajes populistas y qué conexión hay con lo que la gente realmente quiere y aspira. Estas campañas en ocasiones no son tan racionales, sino que van a apelar mucho al aspecto emocional. ¿Qué problema, qué conflicto te puedo resolver? Y vemos también ya el mensaje y el discurso de varios de estos candidatos. El candidato Topic quiere resolver
aquello que nos ha estado quejando los últimos meses, que es el problema de la inseguridad. Entonces, como lo mencionaba Sebastián, ¿a quién se quiere parecer el presidente Bukele? Porque es el efecto Bukele, porque es lo que venimos arrastrando, el ser populista y el resolver las cosas de un tajo, pero sin pensar y sin analizar en el respeto a la institución, a la institucionalidad, a los derechos humanos y mucho más. ¿A quién se quiere parecer otro candidato? Seguramente al luchador, al superhéroe que va contra la corrupción. Creo que está ahí. De otro lado tenemos a la campaña del correísmo, que quiere retrotraernos a momentos en los que para ellos, y es parte del discurso y la narrativa, fueron tiempos mejores. Tiempos con un barril de petróleo mucho más caro, sí. Tiempos en los que se pudo invertir en obra pública y generar trabajo, sin lugar a dudas. Entonces, vamos viendo cómo cada uno se enmarca en distintos tipos de campaña y de candidatura. Les dará el tiempo, todo depende de la estrategia, de la investigación, de la lectura que tengan de las necesidades de la gente. Ahora justo tuiteaba y decía, en una campaña tan corta hay aspectos que son vitales y fundamentales para enamorar al elector. Y por ejemplo, uno de ellos, que es lo que primero te impacta en una campaña política, veo que no se está cumpliendo, porque a nadie le veo que tenga una fotografía política correctamente hecha, por ejemplo. Y bueno, hay muchísimo más que analizar, pero no me quiero extender mucho. Gracias. Listo, María Gracia. Jorge, para continuar con el mismo sentido de la pregunta, ¿hay tiempo para posicionar un candidato y un plan de gobierno? No lo sé, no tengo idea. Yo quiero más bien hablar de la crisis, porque a mí me preocupa mucho que la situación es... me parece que el Ecuador está en una situación actualmente extraordinariamente grave, tan grave que no sentimos su gravedad. No estamos claros como estuvimos en 1859, cuando el Ecuador tuvo simultáneamente 4 gobiernos, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, y eso se resolvió con una guerra capitaneada por el presidente, quien sería después presidente Gabriel García Moreno, con el comandante del ejército, que era a su vez expresidente Juan José Flores. No es una crisis de disolución del país, al estilo de cómo se hubiera disuelto en 1859, que era el Ecuador repartiéndose entre el Perú y Colombia y desapareciendo como institución política. Pero creo que es la crisis actual es también una crisis de disolución, no del Estado, como hubiera ocurrido en 1859, sino de la sociedad. A ver, el Ecuador tuvo, después de esa crisis, la de 1859, una vida política más bien apacible. A diferencia de la mayor parte de nuestros vecinos y de la mayor parte de los países de América Latina, el Ecuador no tuvo guerras civiles. Tuvimos algo parecido a una mini guerra civil, la guerra de los 4 días, cuando el presidente electo, Neftalí Bonifaz, fue descalificado por un gobierno controlado por sus adversarios, que eran liberales y socialistas, y hubo una reacción que duró 4 días y que terminó con unos pocos muertos, que fue una guerra en Quito. El resto de la historia del país ha sido una historia sin grandes confrontaciones. Y eso quizás nos ha salvado de muchas desdichas. Hemos tenido un país en el cual la retórica ha sido incendiaria, pero la actitud no lo ha sido. Nuestros políticos, con todas las críticas y muy válidas que podemos hacerlos, han sido unos individuos que finalmente, cuando han estado cerca del abismo o al borde del abismo, han sabido encontrar acuerdos. Han sabido encontrar acuerdos. El Ecuador ha tenido dictaduras, porque los militares fueron durante muchos años una especie de árbitros, una especie de último recurso. Y ha salido de las dictaduras sin paredones, sin guerras civiles, sin juicios sumarios, sin tribunales revolucionarios. Hoy, sin embargo, siento que ese recurso final desesperado que ha habido en el Ecuador 20 veces a lo largo de su historia, no existe. El diálogo en el Ecuador está roto porque el país está fracturado. Por primera vez siento que el Ecuador está profundamente fracturado. Me podrán decir, sí, durante el gobierno de García Moreno hubo una fractura. No creo que era una fractura, era una división. Después, durante la Revolución Liberal, 1895 a 1912, el Ecuador también estuvo polarizado, enfrentado, pero no hubo una fractura como hay hoy, en que no
hay ninguna posibilidad de diálogo. No digo que no hay diálogo, digo que ni siquiera hay posibilidad de diálogo. El Ecuador cayó en el año 2007 en un gobierno populista turbulento, que quiso ser revolucionario, que no hizo ninguna revolución, pero que alteró todos los patrones de comportamiento de esta sociedad. Era una sociedad finalmente amigable. Les cuento una anécdota tonta y rápida, pero que a mí me marcó mucho de cómo es este país. Un día yo trabajaba en la televisión hace un montón de años y había un debate a dos, yo estaba sentado en el medio y estaban los dos contertulios frente a frente, sentados así a aproximadamente esta distancia, y rápidamente la conversación se volvió, el diálogo se volvió personal. Empezaron a ofenderse, empezaron a agredirse. Estas dos personas eran quien después sería vicepresidente, Blasco Peña, y un líder de izquierda revolucionario esmeraldeño que le decían el comandante Chiriboga, cuyo nombre francamente no lo recuerdo, el comandante Chiriboga. Se volvió muy personal al extremo, yo trabajaba en lo que era el Canal 8, hoy es parte de Ecuavisa, al extremo de que los guardias vinieron y nos rodearon porque que se fueran a los golpes era cuestión de segundos, lo estaban por hacer, era evidente. Yo logré que no se llegara a esos extremos porque recé, no porque hice nada más, sino dije, por favor, que no se agarren a golpes mientras no termine el programa. El momento que dije, gracias, buenas noches, se levantó el comandante Chiriboga, el comandante Chiriboga feroz, y se acercó al doctor Peña, pero así muy agresivamente le dijo, Blasquito, ¿viniste en auto para que me lleves? Ese era el Ecuador. Era un país en el cual la gente se confrontaba con una dureza tremenda, pero era un país de una retórica incendiaria, pero no de actitudes. Y los dos se fueron juntos y le fue a dejar a su casa, si es que lo fue a dejar a su casa, porque probablemente se fueron a tomar un trago juntos. Ese era el Ecuador. Y eso era magnífico. El Ecuador podía llegar a consensos. Hoy yo siento que no hay posibilidad de consensos porque no hay posibilidad de diálogo. Es decir, el Ecuador va a enfrentar en estas elecciones la misma lógica, pero agravada, de las elecciones anteriores, correísmo y anticorreísmo. Y además los dos en posiciones frontales. El correísmo, ¿qué dice? Vamos a tener una presidenta que va a convocar una asamblea constituyente. En esa constituyente vamos a hacer una nueva constitución y esa nueva constitución va a permitir la reelección indefinida. ¿Qué están diciendo? Correa quiere volver al poder y convertir al Ecuador en la Nicaragua de Daniel Ortega o la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Estoy siendo apocalíptico? No, creo que describiendo exactamente el plan del un sector. El plan del otro sector es evitar eso y en lo posible lograr la proscripción por vía judicial o por la que fuere del correísmo para librarnos de esa amenaza. ¿Cuál es la posibilidad de que el momento que la situación se encrespe, las garras se afilen y estemos listos al choque, se llegue a un tipo de alguna posición intermedia? Hace 20 años hubiéramos dicho, en última instancia pueden intervenir los militares. Los militares están fuera de competencia en este momento, y para bien del Ecuador, creo, y de América Latina, no tienen un papel político decisivo, no son los árbitros de la civilidad, los que cuando los civiles han fracasado entramos a poner orden. Los militares están pensando en jubilarse rápido, con unas buenas jubilaciones, en lo posible habiendo llegado a ser generales, y poner rápidamente unas empresas de seguridad y hacerse rico, porque las empresas de seguridad son hoy el negocio más floreciente en este Ecuador en peligro. No habrá, por lo tanto, ninguna intermediación militar en el caso de que las garras se afilen. ¿Qué va a pasar en un país en el que no hay diálogo? En el que el un sector no conversa con el otro sector, en que el un sector desprecia al otro sector, recela de él y lo considera descalificado para el ejercicio del poder. No sé. Vamos a tener una dictadura perpetua tipo Nicaragua o tipo Venezuela. Es una posibilidad. La otra posibilidad es lo contrario, una dictadura también en el sentido contrario, una dictadura
semifascista, estilo El Salvador, algo que con un ropaje civil pueda parecer a las dictaduras militares de los años 60. Creo que este Ecuador, y ya tengo 40 y tantos años de hacer periodismo y por lo tanto de ver desde la primera fila la política, estoy así tan cerca como estos dos chicos que se han pasado conversando, están de mí, ven todo así en primera fila. Lo que pasa es que yo sí presto atención, ellos no. Pero por lo mismo que durante 40 años presté atención, creo que tengo de alguna manera afinado el sentido de la percepción. Y por eso, como decían al comienzo, he predicho algunas cosas que se han cumplido. Y puedo decir que de alguna manera lo he hecho porque siempre he pensado que piensa mal y acertarás. Y creo que este momento en el Ecuador tenemos que pensar mal, tenemos que pensar lo peor para acertar. Lo grave es que si acertamos en estas predicciones sombrías, tristes, nos estamos condenando a un país que como Estado no se va a disolver, pero como sociedad, sí. Tenemos una pregunta. Previo a pasar a la pregunta, Jorge ha tocado un asunto fundamental que es la crisis de la sociedad, y creo que eso deriva también en una consecuencia lógica que es la crisis institucional que vive el país, donde creo que la incertidumbre es un parámetro en todas las instituciones. Y esto nos genera o nos lleva también a que esta incertidumbre vuelva también muy sinuoso el camino sobre el cual vamos a caminar. Previo a darle la palabra a la pregunta del joven entusiasmado que le vi desde que llegó conversando con todas las personas, sí quiero hacer un pequeño mapeo de esta sala. Es, ¿quiénes ya han decidido su voto para esta elección? Alcen la mano. ¿Quiénes son candidatos que están en esta sala? ¿Hay algún candidato? Iván, tú eres candidato. No, bueno. Aparte de eso, ¿cuáles o quiénes de ustedes conocen los planes de gobierno de las personas por las que van a votar? Entonces, es menos de la mitad de los que ya saben por quién votar, ¿no? Y finalmente, ¿quiénes están tomando una cerveza y están disfrutando del Beers and Politics? Alce la mano. Gracias. Por favor, vamos con la pregunta. Flavia Freidenberg decía, los partidos políticos se ríen de sus sepultureros, porque la crisis de los partidos políticos van siglos, en donde cada vez se cuestiona la representatividad que tienen ellos. Pasamos de partidos de cuadros a partidos de notables, a partidos de masas, a partidos de cartel, pero a la final los partidos políticos siguen siendo el vehículo para transportar las necesidades de los ciudadanos. En esta crisis institucional que ustedes bien lo mencionan, en esta crisis partidaria, ¿qué hacer para reforzar a los partidos políticos y que sean la fuente legítima para transportar las necesidades de los ciudadanos y conectar con los líderes? Solo para complementar tal vez acá, que vayan juntas las preguntas. Disculpa porque es mi área. Miren, yo quiero ponerles una pregunta muy diferente. ¿Qué pasa si no hay partidos políticos? O sea, pónganse esa pregunta. ¿Qué opciones tienen que reemplazar a los partidos políticos tan varapulado, no? La primera opción es el caudillo autoritario. Ese es el más obvio. No tengo que explicar, ustedes lo han vivido, así que me reservo a mencionarlo. Lo segundo es la calle. Las protestas sociales. ¿No pueden gobernar? ¿No han logrado gobernar nunca? No lo lograrán, porque necesitan de la política, necesitan de los partidos. Y lo tercero es lo que le reemplaza, es el Tinder político, como lo llamo. Es decir, los partidos son franquicias, hacen match con un candidato, ¿no? ¿Y a qué lleva eso? O sea, el match y el candidato se buscan mutuamente, la gente se cambia 5 veces de partido, se cambian 5 veces de bancadas, le da lo mismo, va de la derecha a la izquierda, de la izquierda arriba, del no sé qué. ¿Y qué significa eso? Gobiernos súper débiles, con problemas de gestión, sin cohesión, sin proyecto político. No tienen. ¿Por qué? Porque al final
escogen siempre los mismos porque los partidos no tienen ninguna base. Eso es el Tinder político, eso es lo que yo viví en Perú por 3 años y donde lamentablemente muchos se están yendo. Antes decían, hay un autor, Jorge Luna, que escribió un artículo que decía que Perú era el ejemplo de que una democracia sin partidos políticos es posible. Ahora, después de 5 años, le invito al señor Lula de repensar su planteamiento, todo lo que pasó en Perú en los últimos 5 años. Es por la desinstitucionalización extrema que existe ahí. Por lo cual, los partidos son malos, sí, es un problema, que tenemos este problema, pero no hay alternativa a los partidos. Entonces tenemos que empezar a hacer esto, que como nosotros queremos crear espacios partidarios, tal vez que no se parecen a los viejos partidos, pero que son proyectos cohesionados y comunes que nos permiten gobernar, que nos permiten llegar a un espacio de gobierno con un proyecto, con un equipo, con una cohesión, porque no hay alternativa. ¿Ya? Estamos trabajando mucho en eso, podría seguir hablando de esto un poco, pero eso creo que es el gran desafío y es el desafío para todos ustedes que están aquí, francamente. Gracias. María Gracia, por favor. Yo quiero contestar tu pregunta. Ya Sebastián habló del tema de los partidos, que es indispensable. A mí me gusta decir, todo tiene como base la institucionalidad. Y aquí me quiero también irme hacia el pasado. Me encanta escuchar a Jorge siempre con sus historias. Realmente aprendo muchísimo de ti. Hubo una época en la que Venecia era una de las ciudades más ricas, si no la más rica del mundo, cuando había una institucionalidad que fomentaba el tema de comercio. Era una de las zonas más ricas en cuestiones comerciales, hasta que quienes tenían determinados intereses hicieron cambios de institucionalidad, en la institucionalidad para favorecerse y para beneficiarse a ellos. ¿Qué pasó después? Al cerrar el tema del comercio únicamente para este grupo de notables favorecidos, se perdió el potencial económico que Venecia tenía. Ahora sigue siendo una ciudad muy importante, sin lugar a dudas, pero que vive del turismo, que vive de lo que otras regiones que tienen riqueza, que producen riqueza, que tienen comercio, que tienen industria, van y depositan en esta ciudad. Entonces, me gusta mucho retomar esto porque parte de la pobreza de nuestros países no tiene que ver exclusivamente con dónde estamos ubicados. Sí, regionalmente y geográficamente estamos en una zona bastante complicada, bastante candente, bastante difícil en este momento, donde hemos visto que la democracia está en riesgo, que la institucionalidad está fallando, pero no es necesariamente el tema geográfico el que va a determinar que una institución y que un país funcione. Es sobre todo el hecho de defender y de proteger la fuerza de las instituciones para que exista todo tipo de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con los partidos políticos? Bueno, aquí estamos moviéndolos de lado a lado y cambiamos las normas y las reglas de juego todo el tiempo. Y no solamente en términos de la ley electoral, sino de absolutamente todas las leyes. Entonces, ¿qué hace y qué genera? Que todos quieran seguir cambiando la normativa y las reglas a su antojo. Viene un presidente que quiere permanecer en el tiempo, bueno, pongo la reelección indefinida porque yo quiero ser presidente toda la vida y sobre todo si ahora regreso al poder, ya sé lo que pasa el momento en el que me vaya, porque ya lo viví, y porque lo vivió Argentina, y porque existe el ejemplo, porque ya sabemos, entonces tengo que modificar las reglas a mi conveniencia. Entonces, otro ataque a la institucionalidad. Pongo una nueva institución a la que le doy muchísima fuerza. Nosotros sabemos de acá que hablamos del Consejo de Participación, con el cual pudimos poner durante muchísimos años, durante los últimos años, a las autoridades de las primeras instituciones del país, otra vez por conveniencia política, en este caso, de determinada persona o agrupación. Entonces, para mí, para poder cambiar y mejorar el aspecto de los partidos y movimientos, tenemos que comenzar por respetar las instituciones y que no sean un juguete de los gobernantes de turno. Empiezo con 2 disculpas. Primero, porque mi intervención inicial fue demasiado estructural y en segundo fue muy larga, así es que ahora voy a ser más corto y más preciso y aterrizo directamente en la pregunta. Lo que hay que hacer es ganarle las elecciones al correísmo para el tema de los partidos políticos.
no solamente las presidenciales desde luego, pero también las legislativas, porque hay que volver a crear una ley de partidos políticos. El Código de la Democracia que actualmente está vigente es una obra de arte, es un código perfecto para evitar una política basada en partidos. Fue muy bien hecha por el correísmo con gran talento, con gran habilidad, porque el correísmo sabe que aglutina al 23, al 25, al 28% de la población sin necesidad de tener una estructura partidista, sin necesidad siquiera de ser un partido. Y ese Código de la Democracia lo que hace es fomentar la dispersión política, que surjan 200 movimientos, 300, 500 y que no surjan partidos políticos. Es una obra de arte. Lo que hay que hacer es crear una ley de partidos políticos. En 1979, cuando el Ecuador recuperó la democracia, tuvimos una ley de partidos políticos que, si hubiera tenido 10 o 15 años de vigencia, hubiera permitido que en este momento en el Ecuador tengamos partidos políticos que sean representativos, que sean orgánicos, que sean verdaderamente las voces de sectores de la población. Lamentablemente, los pequeños intereses de los caciques políticos de ese momento y de los años siguientes fueron metiéndole cuñas, poniéndole ruido a esa ley de partidos, y desapareció hasta que el correísmo la mató con el Código de Democracia. Tenemos que matar el Código de Democracia y rescatar una ley de partidos políticos que fomente la participación política por medio de partidos y que desaliente la dispersión que fomente el Código de la Democracia actual. Jorge, solo para retomar, voy con una pregunta a ti, podemos analizar el tema de la crisis y la fractura social en el contexto regional inclusive, y ahí viene un tema que ha sido predominante al menos en las campañas, y eso vamos a ir un poco al tema electoral, es que las campañas se han tendido a polarizar discursos extremistas. Entonces, lo que hemos tenido, ya nos pasó en Argentina, en Brasil, en Colombia, es una tendencia o al menos un discurso radical de un lado y otro, y una votación fragmentada en el 50-50. No creo que en ninguno de los tres casos ha ocurrido una fractura social, ni en Colombia, ni en la Argentina, ni en el Brasil. Hay sí una brecha, una quebrada entre los dos sectores, del peronismo y el antiperonismo, pero esa es una historia vieja que empezó en el año 46. Yo creo que Lula en este momento es un presidente que no es profundamente divisivo, que es un hombre que llegó al poder sobre la base de las desdichas que le causó a ese país el gobierno de Jair Bolsonaro. Y en el caso de Colombia, Petro todavía es una incógnita por ver, pero siento que habiendo distancias entre el gobierno y la oposición, no hay un abismo, no hay una fractura, no están rotos todos los puentes de diálogo, no ha sido dinamitado toda la posibilidad de conexión. Creo que en ninguno de los países de América Latina, salvo las que ya son dictaduras, Venezuela, Nicaragua, en el resto de los países el diálogo es precario, el diálogo es insuficiente, el diálogo es esporádico, pero hay algo de diálogo, hay ese recurso de última instancia cuando la sociedad se está disolviendo, encontremos un paliativo. En el Ecuador no. Estimado Jorge, acorde a la historia, ¿quiénes han sido los actores que han promovido esos diálogos o esos procesos de cohesión? Porque, digamos, estamos fragmentados, obviamente hay una dificultad inclusive en promover diálogos entre iguales, entre pares. Es cómo concertar un diálogo que nos permita volver a repensar el país desde una planificación y no desde las personas. Es decir, no se trata de que tal persona debe llegar para ser el salvador del país con el discurso refundacional, que creo que vienen varias autoridades. ¿Cómo avanzamos en un proceso para potenciar y fomentar el diálogo? A ver, el Ecuador ha sido un país que ha tenido liderazgos fuertes, y los líderes fuertes han sido los líderes que han marcado épocas. Ese fue el caso de García Moreno, de Eloy Alfaro, después de alguna manera del doctor Velasco Ibarra, y sin duda el cuarto líder poderoso que ha tenido el país, de Rafael Correa. Pero ninguno de los tres anteriores llegaron a romper tanto los puentes de diálogo como lo ha hecho el correísmo. Claro, es otra época donde la comunicación de masas existe, donde un mensaje se reproduce a una velocidad asombrosa. Antes, eso en 1860, cuando era presidente García Moreno, en 1895, cuando fue presidente Eloy Alfaro, a partir de 1934, cuando empezaron los gobiernos del doctor Velasco Ibarra, no había la comunicación de masas que hacía que un mensaje se viralice en términos actuales, se viralice con la rapidez que ocurre hoy. Y entonces no había esa posibilidad de poner al país
en actitud de confrontación. Por eso les decía, el Ecuador nunca tuvo una guerra civil. Lo que tuvo es un enfrentamiento en 4 calles del centro que duró 4 días. Eso es la historia de la radicalización en el Ecuador. Hoy sí sentimos que hay un diálogo muy desapareció, que hay una confrontación demasiado áspera, demasiado agria, y creo yo que será cuestión de largo tiempo. Creo que las próximas elecciones, estas que vienen, son cruciales, pero estas con la segunda parte, que son las del 25, son cruciales, porque creo que si es que logramos que gane alguien, cualquiera de los candidatos con un poco de sentido democrático, que entienda que no se puede anteponer los intereses del caudillo a los intereses del país, que el país no puede girar en torno a los caprichos, los amores, los odios, los rencores, las ambiciones de una persona, sino que hay que pensar, aunque sea un rato de noche, en los 16 o 17 millones de ecuatorianos que somos. El Ecuador no va a tener remedio. Por eso creo que las elecciones próximas son cruciales, y yo creo que María Gracia decía que tenemos que tener unas elecciones informadas, y sí, eso es, tenemos que nosotros mismos y decirle a la gente que esta vez no podemos caer en la seducción del líder, en las palabras bonitas, en los lemas vacíos. A mí me asusta que esta campaña electoral empezó con lemas vacíos. El lunes ya vuelve, ya regresa. El país volverá a ser nuestro, sí, una frase que no significa nada, pero que arrebata. Y la otra, la del helicóptero, el tipo con los aparatos de esos, y vuela encima de Chone y dice, se les acabó la fiesta. El mensaje es terrorífico, el uno y el otro. Y frente a eso, el Ecuador se va quedando con las redes sociales en esos mensajes, en los 140 caracteres y en el meme. Me parece terrible que el momento que se acaba la reflexión, el populismo tiene el terreno abonado. Y lamentablemente para el Ecuador, nuestro populismo, el populismo predominante, es un populismo radical, muy personalista, que quiere ser eterno. María Gracia, justamente en base a lo que ha dicho Jorge, con la masificación de los mensajes y la falta de atención o la poca atención que ahora tenemos a ellos, y que cada vez los mensajes deben ser más sucintos, y por eso ahora la gran problemática del Ecuador se resume a una foto de alguien con un arma, o a los colores de un partido político, a la imagen de un expresidente. Es cómo pueden los candidatos potenciar su mensaje para, obviamente, lograr lo que tú nos comentaste, una elección informada. Yo hoy empiezo diciendo que estamos realmente infoxicados absolutamente todos. Tenemos un exceso de información con esto. Mientras nosotros estamos hablando, esto es un distractor, sin lugar a dudas, porque te llega un mensaje y estás pendiente de lo que dice. Seguramente entras a Instagram porque te pusieron un like, entras a Twitter porque pasó algo. Entonces, tenemos un exceso de información que hace que inclusive para los propios candidatos, el principal oponente no sea ni siquiera el otro, sino el exceso de información que existe. Entonces, hay que ganar en campañas a todo eso, absolutamente a todo. Estamos en un momento en el que las campañas electorales se han simplificado. Hablamos únicamente de redes sociales, pero en redes sociales, y no tenemos que olvidarnos también, está lo que a Jaime Durán Barba le gusta decir, el círculo rojo. Están las personas informadas, están aquellos que están buscando constantemente la información, que quieren saber qué pasa, qué opina el uno, qué opina el otro, cuáles son las novedades. Pero la gente que vota, la gente que suma votos, no tiene tiempo para estar en el teléfono, sobre todo en estos momentos, porque esa gente está viviendo problemas y conflictos realmente graves y realmente complicados. Hoy, en estos últimos meses, hablamos de están matándonos. Hablabas con cualquier persona que no pertenezca a este círculo, tal vez en el que muchos de nosotros estamos involucrados, y es gente que ha vivido robos, ha vivido tragedias, su familia ha estado dentro de situaciones muy complicadas por temas de inseguridad, gente que no puede trabajar porque le están pidiendo vacuna en sus negocios, y bueno, me pasaría toda la noche enumerando los diferentes casos y problemas que están sufriendo. Entonces, en eso piensan ellos. Probablemente para un grupo el discurso populista, el discurso antiderechos humanos, el discurso de se les acabó
el juego a los choneros o en la cárcel, o yo sé que hay que parar con el miedo, va a captar a ese electorado, porque es el electorado que piensa en quiero seguridad. Pero recuerden que también estamos enfrentándonos, por ponerles un ejemplo, al fenómeno del niño. El niño ya empezó a golpear y es otra problemática y es otra fuente de conflictos, y seguramente el día de mañana tengamos también problemas urgentes que resolver con respecto a eso. Problemas como falta de vivienda, falta de vialidad, falta de escuelas, falta de salud. Otros mucho más graves que vienen también cuando llegan las inundaciones, enfermedades y mucho más. Tal vez para otro segmento de gente que esté involucrada en esto, esa sea la nueva razón de preocupación, y va a venir alguien más con un discurso que diga, bueno, y mira, yo te voy a solucionar esto porque yo sí sé hacer empresa, yo sí sé construir carreteras, yo sé hacer esto, esto, esto. Otro que llegue con el mensaje de la anticorrupción porque, no sé, luchaba en un determinado momento contra quienes se robaron el dinero con lo que podía construir aquello que tú necesitas. Es decir, hay momentos y hay mensajes y hay dinámicas y hay contextos que van a captar esta emoción, esta necesidad y esta aspiración. Las elecciones son principalmente aspiracionales. Entonces, ¿qué discurso necesitan? Tal vez que dejemos nosotros de hablar de lo que cada candidato tiene que hacer, que dejemos nosotros de decir, mira, debió unirse la derecha y debió unirse el centro y el voto esté disperso, sino que los candidatos, en lugar de escuchar a los diferentes analistas o de escuchar al círculo rojo de las redes sociales, tengan una escucha activa a la gente. Realmente lo principal en una campaña es invertir en investigación, pero investigación que no publicas como herramienta de marketing, sino como una investigación que te permite leer los principales requerimientos y necesidades. Entonces, leer verdaderamente qué quiere la gente y poder, con una construcción verdadera, legítima, coherente, llegar con ese discurso, entendiendo qué problema tienes en qué momento. En ocasiones nos dicen, fallaron otra vez las encuestas. Falla el no saber leer las encuestas en un determinado momento porque son fotografías de lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Entonces, hoy no es igual que mañana. Siempre me dicen, bueno, ¿quién va a ganar? Probablemente hoy, si me preguntas y el discurso viene por el tema de la seguridad, mucha gente te dice, mira, hoy gana Topic, o ya vino el correísmo y extrañamos al expresidente Correa. Mañana es otra foto, es otra circunstancia, y nuestro país no está exento de muchísimos conflictos, muchísimos problemas, muchísimas necesidades, y el que llegue con el mensaje ganador será seguramente el que pueda entender esto. Ahora ya en campaña y en estrategia se hace de todo, entonces hay formas de llegar, entendiendo, como empezaba, que la infoxicación nos tiene realmente complicados y tienes que saber hacerlo rápido porque la gente no tiene tiempo para escucharte grandes discursos. Me encantaría poder volver a la época de los discursos de Velasco Ibarra, del expresidente Roldós, cuando realmente tenías discursos con sentido y con fondo y que te hablaban. Ahora la gente no tiene tiempo para esto, tristemente. La campaña viene con un meme que te llegó a través del WhatsApp, o con un jingle sumamente rápido porque no te voy a dar más de 15 segundos. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando en estas elecciones. Y gracias, María Gracia. Tengo dos preguntas. Una es de acá. Sí. ¿Aló? Sí. Bueno, en primer lugar, felicito este tipo de iniciativas por Johan, por Luis, también por Alberto. Una pregunta dirigida para María Gracia y una para Jorge. La primera, tenemos casi que un mes y medio antes de unas elecciones, de un proceso electoral de 10 días. Tenemos tiempo, o mejor dicho, los candidatos, los binomios tienen tiempo para lanzar más de un mensaje. Porque a diferencia de otros procesos electorales, en el 2021 veíamos campañas locales, campañas localizadas para cada problemática, y veíamos que cierto candidato hacía una campaña en Esmeraldas que era diferente a la campaña de Quito. ¿Nos alcanza el tiempo para eso en tan corto periodo? Y la segunda pregunta, y esto es un tema de difusión masiva. Jorge, ¿tú crees que en este momento los candidatos están apuntando a generar conversación o básicamente quieren enviar el mensaje más rápido que puedan para ver si calan en algún consciente o inconsciente social? Una campaña que haya invertido en verdadera estrategia va a saber que tiene que segmentar el mensaje, entonces lo que te digo en Quito no va a ser el mismo mensaje que te diga en el resto del país porque las necesidades son distintas y lo que la gente quiere escuchar es diferente. Normalmente, en campañas políticas, ¿qué es lo que te decimos? No satures a tu elector, porque tu elector puede captar
o generalmente todos captamos hasta 3 mensajes sin que empecemos a perdernos. Entonces, en cada sector tienes que ir, uno, identificando la problemática local de qué quieres que hable. Ahora, si te hablo a nivel nacional, tengo que identificar, investigar, saber qué es lo que necesitamos en primer lugar, pero lo que recomiendas es no más de 3 mensajes, comprendiendo que los electores, y eso sí es básico decirlo, no son tontos, ya no estamos en estas campañas en las que vamos a tratar a los electores como tontos y les vamos a dar dádivas, regalos y demás. Los electores sí piensan, sí, pero piensan según su punto de vista, según lo que ellos necesitan y ellos requieren, y el mensaje que puedan escuchar, que puedan conectar, que puedan sentir coherente y verdadero, que sea legítimo. Pero es una campaña normal, extendida, en donde pudiste revisar a todo tu público, en donde pudiste tener una investigación moderada, de ser. Pero ahora que recién se están terminando de inscribir, si es que se pueden inscribir los 8 binomios hasta ahora, ¿les alcanzará el tiempo para seleccionar mensajes a partir de su mensaje? Si decidiste ser candidato, el día que yo decidí ser candidata, seguramente ese día mandé a hacer una encuesta de línea base, y ese día medí absolutamente todo el país y sé lo que la gente necesita hoy. Y si soy responsable y si tengo los recursos, porque las campañas económicas son sumamente caras, voy a medir nuevamente en una semana, en 2 semanas, en un mes, según la estrategia. Entonces, ya debes tener esa información si es que hiciste una campaña de línea base. Ya sabes qué quiere la gente, ya puedes empezar a construir los discursos y la narrativa. ¿Puede hacerse? Sí. Es la primera vez que nos enfrentamos a una campaña tan cortita acá, así que habrá que ver realmente a quién le alcanza. Lamentablemente, generalmente a quien más le alcanza es el populismo. Son esos mensajes populistas, cortos de ideas verdaderas, ciertas, cortos de verdaderas propuestas, las que suelen llevarse el diploma, el título, porque al final es mucho más fácil llegar. Ahora, hace un ratito conversábamos, por ejemplo, sobre la campaña del Yasuní o del Chocó. Si tú analizas a profundidad el tema de estas consultas populares, tienes que pensar en qué es lo que pasa con el aspecto económico. ¿Qué va a pasar con estas comunidades del momento que se vaya la fuente de empleo? No quiero hacer campaña en este momento, pero ¿qué pasa con eso? ¿Hay que analizar mucho más profundo? Sí, pero ¿qué es más fácil? ¿Qué mensaje llega mucho más fácil a la gente? El mensaje de cuidemos los arbolitos y los animalitos y no profundizas mucho más allá. Entonces, lo mismo ocurre en política con el populismo. Es mucho más fácil llegar a través de este tipo de causas que suenan lindas y que te resuelven de inmediato, pero que no tienen un verdadero mensaje profundo. A ver, yo creo que lo ideal, obviamente, siempre es que los candidatos planteen soluciones a los problemas, hagan un diagnóstico, estos son los problemas claves y así los enfrentaría, los afrontaría y los superaría. Sin embargo, creo que esta campaña tan corta, tan súbita, es todo un experimento, es un laboratorio. Ahora vamos a saber cómo se hace una campaña con tan poco tiempo de anticipación. Habitualmente un candidato está en campaña prácticamente el último año, empieza los recorridos, empieza los contactos, empieza a crear redes de alianzas. Hoy no tienen tiempo para nada de eso. Y creo yo que, yendo directamente a tu pregunta, creo que en este momento los candidatos están obligados, forzados por las circunstancias, a hacer mensajes cortos, de impacto, lo que hacía María Gracia, una cosa populista que llegue. Y por eso, por ejemplo, ese mensaje de Jan Topic, ese mensaje de se les acabó la fiesta, es un mensaje impactante. No sé si el señor tenga fondo como para ese primer impacto convertirlo en una votación sólida. No sé si el Partido Social Cristiano, después del triste papel que ha hecho pactando un pacto contra natura con el correísmo, siga siendo una estructura política válida, pero en la línea de partida Topic empezó muy bien, ¿no? Los otros candidatos, Otto Sonnenholzer, lo vi en un pequeño video que circuló, en el que daba un mensaje muy coherente, muy sólido, muy bien sostenido y larguísimo, no les va a haber oído nadie. El pueblo no es tonto, María Gracia tiene razón, pero el pueblo sí es desinteresado en la política, no llega a entender la trascendencia que tiene la política en su vida diaria y por lo tanto no se toma las elecciones con la profundidad, con el tremendismo, tal vez que nos lo tomamos nosotros, que sentimos que se nos va la vida en cada elección. Y entonces la gente muchas veces pues se queda en el mensaje corto, rápido, y más en una campaña como esta, que es una campaña, un laboratorio. Habrá que ver cómo se hacen las campañas cortas, qué se puede hacer para llegar al electorado.
Me preocupa sí que ocurra lo que dice María Gracia, que el mensaje populista corto, de impacto, simplón, sonoro, sea el que impacte. Y quien quiera razonar con el país, quien quiera mandarle mensajes, decirle nuestros problemas son estos y hay que resolverlos así, ese pobre señor va a quedar perdido y le va a ir mal en las elecciones. Me parece preocupante, pero en todo caso, como es una elección tan corta, tan nueva, tan súbita, tenemos todo por descubrir. Tenemos otra pregunta al fondo. Hola, hola. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Moreno. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Creo que estos espacios son muy valiosos para poder discutir de algunos temas de interés. Creo que esta noche se han dicho varias cosas, ¿no? Por un lado, Jorge nos decía, el Ecuador hoy parece una sociedad partida que no cree en el diálogo, que no dialoga. María Gracia, por otro lado, nos decía, el Ecuador parecería ser un país desinteresado. O sea, a la gente no le interesa dialogar, está pendiente de las cosas del día a día y por eso no dialoga. Y por otro lado, Sebastián nos decía, si no hay democracia, si no hay partidos políticos, lo que nos queda son las calles o el caudillismo populista. Pero lo que yo quería preguntarles, o más bien plantearles como un tema de discusión en el panel, es qué tenemos que hacer nosotros como sociedad pensante o políticamente consciente para hacerle entender a la gente que es mejor una democracia imperfecta, es mejor un diálogo imperfecto, una democracia imperfecta, que un caudillo populista. Porque la verdad sea dicha, hoy por hoy la sociedad ecuatoriana en más del 64%, las cifras falsas estas del correísmo decían que solo el 4% vivía en el desempleo. Todos sabemos que entre el 60% del subempleo y el 4% del desempleo, hay mucha gente que hoy vive al día y que no puede pensar en el largo plazo porque no sabe si va a comer mañana, porque tiene que ver cómo darle de comer a su familia el día de hoy y está pensando en hoy y no puede pensar en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para construir una sociedad que se interese en los problemas que nos afectan a todos, pero que también piense o que se dé tiempo para dialogar, para fortalecer la democracia y para no caer en las garras de los caudillos populistas, de derecha y de izquierda? Esa es mi pregunta o mi planteamiento para el foro. Gracias. Previo a la respuesta, hay otra pregunta al fondo, por favor, para que la pueda hacer y muchas gracias. Respondemos ambos. Un tema muy puntual, como habían mencionado, es bastante curioso que cuando busquemos representación vayamos a nombres y apellidos, cuando realmente deberíamos pensar en una institución que se haga cargo del Estado. En este tema mi pregunta va para Jorge, pensando un poco, digamos que sé que es un poco complejo lo que voy a plantear, pero creo que es necesario. Tú mencionaste el hecho de que es necesario que planteemos la posibilidad de partidos políticos por fuera de estos personalismos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de clivajes podrías tú de alguna forma identificar actualmente por fuera de esta cuestión obvia de correísmo, anticorreísmo, por fuera de los nombres y apellidos? ¿Qué clivajes de alguna forma se pueden estar dibujando o esbozando actualmente en nuestra realidad? Muchas gracias. A mí me encantaría decir que hay una fórmula mágica, realmente me encantaría, porque en muchas ocasiones dices los diálogos, hablemos más, lleguemos más, informémonos más, estemos más pendientes del ámbito político, pero no sé si esa sea la solución si a la par y al mismo tiempo no haces otras cosas. Te pongo un ejemplo, hay un país que a mí me encanta para el tema político, porque creo que es uno de los países más políticos de la región, donde pueden tranquilamente ver un spot de 20 minutos de un candidato y no se cansan y quieren más, y la población está muy interesada por la política, como es República Dominicana, es uno de los países más políticos, les encanta, realmente es riquísimo conversar con todos, sea del nivel que sea, la gente está interesada por la política, y sin embargo no han podido todavía solucionar sus conflictos, sus problemas, su institucionalidad. Entonces, una fórmula mágica, ojalá pudiéramos encontrarla, pero creo que todos y cada uno de nosotros, el participar de espacios como estos seguramente podrá generar que nosotros conversemos también con nuestro círculo y podamos ir generando conciencia, ir conversando, pero sobre todo como ciudadanía, yo sí creo que hay que estar mucho más pendientes del respeto a las normativas, a las leyes,
aunque malas, son el cuadro regulatorio que tenemos en este momento, el marco regulatorio, y sobre todo exigir que se defiendan las instituciones, que no sigamos pasándonos por encima de ellas. Ahora habrá que ver finalmente qué podemos hacer. Me encantaría decirte, y ahí es cuando nuevamente caemos en ese negativismo de decir, ¿qué va a pasar? No sé, me entristece, seguramente me entristece el panorama que vemos en este momento. El tema de notar tantos candidatos inscritos para ciertas tendencias que favorecen otras. Nuevamente retomamos lo que nos decía Jorge, el hecho de que no existan diálogos, así como no existen diálogos entre las candidaturas, entre las tendencias, entre los partidos, no existe diálogo entre la gente, pero algo se puede hacer y todos y cada uno de nosotros podemos seguirnos involucrando en la parte política y en la parte pública para buscar esa solución. Yo no la tengo, ojalá que llegue alguien que pueda tenerla. Y yo creo, cuando yo les hablaba de la fractura que veo en el país, creo que es básicamente porque todo lo que sea pensamiento político, todo lo que sea ideas políticas ha desaparecido. Estamos en una confrontación en el cual, a ver, ¿qué grupo, qué partido, qué organización, qué movimiento, qué candidatura representa el pensamiento conservador clásico? O el partido o el pensamiento, las ideas liberales clásicas, o qué partido, qué movimiento, qué organización, qué candidatura representa la socialdemocracia o la democracia cristiana. En el Ecuador no hay un partido marxista. El marxismo puede ser un pensamiento desfalleciente, pero en la mayor parte de los países hay, aunque sea un pequeño núcleo añorante, anciano, pero aquí no hay grupos que representen corrientes del pensamiento universal. Y pueden decir, las ideologías han muerto. Yo no sé si han muerto, pero yo sigo viendo en cada gobierno una ideología o un pensamiento, una corriente que yo la termino identificando como ideología. En el Ecuador no hay nada de eso. En el Ecuador hay un correísmo populista que es personalista, caudillista, y un anticorreísmo que es yo soy lo contrario a Correa. ¿Qué significa eso? Que no me parezco en nada. ¿Pero qué significa eso? Que no quiero hacer más. Es decir, no hay una definición ideológica. El gobierno actual, el gobierno de Guillermo Lasso, fue un gobierno liberal, no sé por dónde. Fue un gobierno conservador en lo social, tal vez. Pero ¿dónde hay algo que uno pueda decir ahí está representado una corriente del pensamiento, una reflexión que lleve a una definición política? En los candidatos que vemos, ¿cuál de los candidatos podrían ustedes decir que representa una corriente del pensamiento? Podríamos decir que Fernando Villavicencio representa, ¿qué? Otto Sonnenholzner representa, ¿qué? Jan Topic representa, ¿qué? Se acabó la fiesta, es decir, no tenemos pensamiento. El momento que no hay una reflexión en la política, estamos perdidos. Ese es mi drama, porque la política se supone que parte de una contradicción de ideas. De una idea, hegelianamente hay una tesis, una antítesis de la que sale una síntesis y así indefinidamente. Aquí no tenemos una tesis, no hay una antítesis, por lo tanto tampoco hay una síntesis. Estamos perdidos en enfrentamientos personales, en violencia verbal, en intolerancia, en intransigencia. No tenemos un pensamiento, y si no hay pensamiento en la política, yo no veo dónde puede haber pensamiento. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenas noches con todos. Yo me quedo pensando cuando les escucho que estamos tal vez fijándonos en la inmediatez de la elección que tenemos. Y sí es verdad que es una preocupación, pero creo que no estamos viendo el panorama un poquito más allá. ¿Qué va a pasar con el candidato que llegue? Tal vez, independientemente de si llega el candidato correísta o la candidata correísta, ¿qué va a pasar con la conformación política, asamblea, ejecutivo, que probablemente se va a repetir de lo que intentamos salir? Entonces, ¿cuál va a ser el escenario del Ecuador con el candidato que llegue? Si vamos a tener la misma o igual, parecida tal vez dispersión, una asamblea tremendamente fraccionada donde va a ser difícil lograr coaliciones, probablemente con una mayoría correísta, y
y sin tener muy claro justamente cómo se va a llegar a tomar decisiones repitiendo el mismo panorama del cual estamos saliendo o intentamos salir. Gracias. Yo creo que muchos tenemos la misma preocupación, viendo cómo se han conformado las listas de candidatos a la Asamblea. Seguramente, esperamos equivocarnos, pero seguramente tengamos casi una conformación similar a una Asamblea que cuando el presidente firmó el decreto de muerte cruzada tenía más o menos un 7% de aprobación. Una Asamblea así, para la que nuevamente la mayoría de organizaciones políticas nos ponen a los mismos candidatos para que regresen después de momentos de conflicto, momentos bastante vergonzosos además, porque si hacemos memoria, podremos acordarnos que cuando recién iniciaba teníamos una asambleísta que les decía que roben bien. Una asamblea realmente vergonzosa, pero no solo eso, sino que además, ¿qué pasa con el presidente que llega al poder y que gobierne un año y medio? Año y medio es muy poco tiempo para poder hacer algo bien. Ya estamos notando además que varios de los candidatos están diciendo o nos están mostrando, nos están iluminando más o menos el sendero, el camino que van a tomar. Ya se nota que varios de ellos quieren la inmediatez de los recursos para poder con plata hacer algo, porque sin dinero no puedes hacer nada, y estos han sido gobiernos que han tenido precios de barril de petróleo mucho más bajos, que han tenido problemas. Entonces, ya vemos que hay candidatos que quieren meter la mano a las reservas. Este gobierno nos decía, tenemos alrededor de 9,000 millones en reservas, ya quieren echarle mano a eso. No soy economista, un economista nos sabrá decir si vale o no vale la pena hacerlo, seguramente en su momento conversaremos con alguien que nos pueda decir, pero año y medio para que un presidente pueda hacer un cambio fenomenal, radical, que realmente nos mejore como país, difícilmente. Quien llegue al poder va a tratar de hacer lo que pueda con los recursos a los que tenga acceso para posicionarse para la elección siguiente del 2025. Y eso es tristemente lo que vamos a ver. Entonces seguimos en un país donde no se van a solucionar los problemas, los conflictos y las preocupaciones, sino que vas a tratar de llegar en la siguiente elección y una asamblea, como tú nos mencionabas, que se va a conformar seguramente igual. Eso es lo que a mí me preocupa. Vero, sí. Vamos con tu pregunta y luego paso a tres que veo que están alzadas allá. Buenas noches. Solo era para concatenar la pregunta anterior. Es, claro, vemos a lo inmediato, gana la elección alguien la va a ganar sin duda alguna, pero vas a trabajar noviembre, diciembre, con un presupuesto que ya lo más probable es que el Ministerio de Finanzas te lo quite, la no ejecutado. El problema es que vas a trabajar 2024 con un presupuesto aprobado no por el gobierno de quien entra, sino de quien sale. Y en el 2025 recién vas a terminar trabajando con un presupuesto tuyo por 4 meses. Entonces, a nivel de cumplir lo que prometes, va a ser muy complicado. El tema es, ¿crees que igual la persona que gane sea debut y despedida? ¿O crees que puede de alguna manera dejar un precedente? Todo depende de cuán populista se porte, sinceramente, y diciéndolo así, totalmente abierta, porque los recursos, si los recursos son limitados y no tienes con qué hacer y cumplir tu plan de trabajo, generar los trabajos que normalmente quieres y ofreces, o la construcción de viviendas, o los hospitales, o lo que demagógicamente escuchamos siempre en las campañas, es muy difícil que lo puedas hacer. Pero si llegas con alguna propuesta populista, como por ejemplo el candidato Topi que nos dice, voy a llegar a darle seguridad, no quiero pensar en qué va a hacer para que veamos o notemos algún cambio. En el caso del correísmo, de la Revolución Ciudadana, sabemos a lo que van a llegar. Ellos van a llegar a hacerlo inmediatamente porque el tiempo está contado para poder cambiar la Constitución. El resto de candidatos sin recursos difícilmente pueden hacer algo. Entonces, ¿puede ser debut y despedida? Sin duda. Todo depende del interés que tienes y del objetivo y la meta final. Previo a la pregunta, quiero abordar un asunto. Previo a la pregunta, Jorge, un tema de lo que comentaste en la última intervención fue respecto de uno de los objetivos electorales que debería perseguir esta elección. Uno de esos era cómo vencer al correísmo. Ahí mi pregunta, o al menos una crítica que yo he hecho en varios diálogos es, todos hablan de superar el correísmo, pero al momento todos le han dado vida. Y esto se ha visto reflejado tanto en pactos en la Asamblea,
pactos en diversos organismos de toma de decisión, y son los mismos partidos políticos que ahora son sus antagonistas quienes lo han mantenido vivo. Entonces, ¿cómo superar los ismos, básicamente? ¿Cómo superar el correísmo? ¿Cómo superar estas tendencias que ya lo dijo, estos personalismos aparte, que evitan que eventualmente logramos discutir respecto de planes o respecto inclusive de ideologías? Porque al menos si algo nos deja claro es que la ideología nos deja muy claro hacia dónde va a estar orientada la gestión. Entonces la pregunta ahí, Jorge, es ¿cómo superamos esos ismos? Si supiera cómo vencer al correísmo, les juro que ya lo hubiera hecho. Simplemente no sé la manera y he tratado mucho de reflexionar cómo se hace para dar un salto significativo en la política, para pasar de esta política tercermundista, tribal, muy parecida a la del siglo XIX, de los caudillos, cómo pasamos a una política moderna, de ideas, de reflexión, de debate, y me parece muy difícil encontrarlo. Yo estudié la secundaria en la Argentina, viví ahí 7 años en Buenos Aires, y me consta el alto nivel educacional de la gente. La Argentina tuvo pues un ministro de Educación, Domingo Faustino Sarmiento, que fue ministro de Educación 2 gobiernos consecutivos, 12 años, y después fue presidente de la Argentina, 18 años presidente de la Argentina, en que se dedicó con alma, vida, corazón y sombrero a empujar la educación e hizo que la Argentina tuviera niveles educacionales asombrosamente altos, los más altos sin duda de América Latina y al nivel o por encima del nivel de muchos países de Europa. Y ya ven a la Argentina caído en el peronismo desde 1946 y sin salir. En 1946 la economía argentina era la 6ª del mundo y ascendente. Las otras 5 primeras economías estaban deteniéndose o detenidas, con la excepción de la de los Estados Unidos, que había ganado la guerra y se proyectaba. Y sin embargo vemos la Argentina, o sea, es un tema de educación. Me dicen, sería bueno pedirles a los asambleístas, después de haber visto esta manga de ignorantes y estúpidos que teníamos hasta hace pocas semanas, hay que pedir que tengan título universitario. ¿Saben ustedes cuál es el país en el que es el más bajo nivel de educación académica en América Latina? El Uruguay, que es el único que tiene una política civilizada. Es decir, tampoco tienen que ver, por lo menos no aparece una relación directa entre el conocimiento, el estudio académico y la reflexión política. Me consta el caso argentino, vivo con frecuencia el tema uruguayo y veo que el Ecuador, digamos, y no encuentro una salida para el Ecuador. Digo que es un asunto de educación. A lo mejor después de 2 generaciones en que si le ponemos mucha plata, mucho empeño, mucha dedicación a la educación, vamos a tener una población reflexiva que le haga dar a este país un salto cualitativo adelante. Y digo, la Argentina ya lo dio y ven cómo está. Y el Uruguay no se ha preocupado de que sus asambleístas, sus congresistas sean académicamente bien formados, y ahí tenemos una política civilizada, moderna, avanzada, pacífica, racional. Otros dicen lo que le falta al Ecuador es tocar fondo. El problema es cuál es el fondo de las sociedades. Cuando un país llega al fondo, Sudán llegó al fondo en 2014. Sudán, en el centro del África, estaba absolutamente fragmentado entre el norte y el sur. El uno era cristiano, el otro es musulmán, el uno es rico, petrolero, el otro no tiene nada, es un desierto. El uno está plagado de guerrillas yihadistas, el otro tiene problemas tribales. Tocó fondo, estaba en la miseria, tenía epidemias de prácticamente todo. Tocó fondo el Sudán y se dividió en 2, y ahora hay Sudán y Sudán del Sur, y está en una guerra civil en que se matan todos los días brutalmente. Es decir, sigue sin tocar el fondo. ¿Cuál es el fondo de los países? ¿Cuál es el fondo que tiene que tocar el Ecuador para reflotar, para rebotar? No tengo una salida. Quisiera saber cómo derrotamos a estas corrientes populistas, radicales, que dividen, que fanatizan, y no tengo una respuesta. Me encantaría tenerla, no la encuentro por ningún lado. Gracias, Jorge. Vamos con la pregunta. Ay, sí, perdón. Un poco completando la pregunta que hicieron por allá del tema del presupuesto, también hay un tema de planificación nacional. El gobierno que se sienta ahora en noviembre es un gobierno que está para terminar hasta el 2025. Tenemos un plan nacional de desarrollo que está aprobado hasta el 2025, al que no hay cómo cambiarle una coma. ¿Cómo creen que el nuevo gobierno, ya sea, digamos, del correísmo o el anticorreísmo,
puede hacer uso de este Plan Nacional de Desarrollo sin, digamos, el gobierno que se vaya deja trazada la cancha? En temas de qué es lo que tienen que hacer ahora, es complejo porque este gobierno, tú lo mencionabas, llega con un plan, llega con un proyecto que no lo cumplió. Aquí, perdón, antes de contestarte el resto de la pregunta, yo quería complementar algo de lo que decía Jorge y es, ¿qué pasó? ¿Por qué seguimos hablando de un correísmo y por qué quienes quisieron erradicarlo no pudieron? Y para mí se va por dos lados. El uno, no puedes erradicar a algo si tú no haces algo mucho mejor. Entonces, tristemente hemos tenido dos gobiernos que no pudieron hacerlo mejor, porque las razones es algo mucho más difícil y profundo y que lleva mucho más tiempo, pero otra cosa que no lo dejamos morir tampoco. Normalmente, ¿qué es lo que tú dices? El exceso de ataque te eleva, el exceso de ataque hace que siempre estés vigente, te favorece. Entonces, ¿qué es lo que más le favorece a un candidato? Ser atacado. Mientras más atacas a un candidato, hay un nivel. Yo no cocino, pero es como cocinar. Si tú pones exceso de sal, seguramente se te va la mano y perdiste tú. Lo mismo ocurre en el tema político. Hay un porcentaje que tú puedes atacar. El momento que te excedes del ataque, lo que haces es elevar a la persona, mantenerla vigente. El expresidente Correa se fue en el 2017 y lo hemos mantenido vigentes, miren cuántos años. Porque todos hablamos de ellos, porque todos hablamos del correísmo, porque estuvimos semanas esperando el candidato del correísmo y las luces se fueron hacia allá y probablemente era una candidata que tenía un bajo nivel de conocimiento, pero ¿qué fue lo que pasó? Al tener todas las luces y todos los reflectores encima, inmediatamente todos elevamos su conocimiento porque todos estamos hablando de ello. Lo mismo ocurrió en el tiempo de, ellos lo dicen, el lawfare, pero en este tiempo en el que hubo los procesos judiciales, en el que todos decíamos, miren, la Contraloría saca A, B, C, tenemos información de lo que fueron los últimos años, ok, perfecto. El gran problema es que no estás enterrando una figura que fue fuerte, que fue trascendental. Entonces, sí quería hacer una acotación porque lamentablemente a veces creemos que mientras más ataquemos, más los estamos acabando y no es así. Si nos excedemos, tiene el efecto contrario en cuestiones políticas. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Difícilmente veo yo un liderazgo fuerte que sea capaz de continuar con lo que el país necesita y que exista un verdadero plan que pueda ser llevado a cabo. Todos van a buscar posicionarse, y ahí retomo nuevamente lo que había dicho antes, esto va a ser un tema sobre todo de posicionamiento, más que de gestión de gobierno, y seguiremos hablando y resintiendo en año y medio exactamente lo mismo. X gobernante no hizo lo que nos ofreció, pero dependiendo del objetivo que tuvo, probablemente a su círculo o a la intención la favoreció o no, eso ya sabremos según quién llegue y cuáles son los objetivos y las metas que tiene que cumplir. Sí, solo María Gracia, voy a continuar contigo con una pregunta. Quizá igual solo para responder la última pregunta, la única respuesta es ejecutar. En realidad creo que la peor problemática que se evidencia es que se piense que la planificación actual no responde a una necesidad actual. Entonces, las necesidades planificadas ahora, que son priorizadas, digamos, por el gobierno, sea quien sea, son las que se deben ejecutar porque son las urgentes, porque aparte el dinero no sobra y lo que se prioriza es justamente lo estrictamente necesario. Así que, ¿qué debe hacer el siguiente gobierno? Ejecutar lo que tenga, con la plata que tenga, y lo único es a la mayor brevedad posible, siendo lo más eficientes, y no demorando ni retardando, y creo que a quienes han estado en el servicio público también es no teniendo miedo a la Contraloría General del Estado mientras los procesos se lleven con transparencia, apertura y con eficacia. Quizá María Gracia, y para ir concluyendo con esta tertulia y bueno, agradeciéndoles todos, tenemos dos preguntas más. Haré una pregunta y luego cederé a las últimas. Las alianzas políticas, mi estimado Jorge y María Gracia, que se han venido dando, que parecen cocinadas entre gallos y medias noches, ¿qué reflejan de la situación de los partidos políticos, de la realidad política del país? Y cómo entender estas alianzas que eventualmente ante evidentes disonancias ideológicas se pueden entender que al momento que lleguen a ejercer el poder se romperán, como ha pasado o como ha sido a lo largo de la historia. ¿Cómo entender este proceso de alianzas
y cómo esto también se va a ver reflejado en la poca capacidad de gobernabilidad que va a tener el siguiente gobierno. Para mí, tristemente, lo que vemos con las alianzas es nuevamente el principio de no existe ni ideología, ni valores, ni moral, ni principios en el tema político y nos estamos olvidando de qué es la política y cuáles son las bases de la política y estamos retomando nuevamente a estos partidos de alquiler, de preferencia hacia qué me conviene. Hemos visto alianzas contra natura, hemos visto alianzas que pensamos que cómo pueden estar juntos y cómo pueden cogobernar después. Tú lo mencionabas, Alberto, seguramente inmediatamente estas alianzas se rompan, pero lo triste y lo lamentable es notar cómo no existe ni formación ni criterio político y cómo estos partidos y estos movimientos se siguen formando sencillamente para tener una moneda de cambio. Estás entregando tu organización política a cambio de qué. Hemos visto que hay candidatos a los que no les importa participar con la organización política de personas que han sido sentenciadas por temas de corrupción, que no les importa participar con organizaciones políticas que representaron antes algo distinto. Miren, hay una alianza que incluye la lista 4, si no me equivoco es PID, con Mover. Hablamos de Mover, pero Mover es la ex Alianza País. Hay otro candidato que está con Construye. Construye es lo que fue Ruptura. Y así vamos notando que el cambio de nombres probablemente engaña a quien no está muy involucrado o no quiere investigar el tema político, pero todo eso nos retoma en el pensamiento de ¿por qué? ¿Cuál es la crisis de representatividad que tenemos? Y otra vez yo siempre regreso al tema de la institucionalidad. Hay que fortalecer las instituciones. No puedo hablar mucho porque no tengo la menor idea. Yo hablo solamente lo que sé y esto no sé. Listo, Jorge. Tenemos dos preguntas, una la de Julio y no sé dónde había la otra. Acá. Muchas felicidades. Para Jorge, yo diría que los militares siguen siendo actor político dirimente, ya no con el estilo de las dictaduras, pero sí al modo de actores de tutelares. Y se lo vio en después de la Constitución del 79, lo volvieron a hacer después del 98 y lo siguen siendo en la actualidad, si no basta ver en manos de quién está la seguridad. No estoy con eso satanizando su papel, pero ¿qué quiere decir esto de la debilidad del poder político civil? Que en última instancia confiemos en los militares. Y coincidencia, en este próximo mes de julio vamos a conmemorar 60 años del inicio del golpe militar que trajo a la dictadura de Castro, Gijón y Gándara Enríquez al país. Justamente en un momento de mucha inestabilidad, descomposición, pugna ideológica, obviamente con factores distintos en la actual coyuntura. Pero creo que ese golpe militar nos debe llamar a reflexionar justamente por qué los actores armados, los militares, como últimos garantes de la vida institucional, como últimos garantes de la existencia del Estado, asumen el liderazgo del país en estas condiciones dramáticas y lo hacen justamente respondiendo a través de planes de gobierno, de una institucionalización. Yo creía que también el general Rodríguez Lara fue un actor fuerte en la constitución del Estado ecuatoriano, pero eso nos lleva a reflexionar otro tema, la debilidad, que algo dijo María Gracia, el tema de la debilidad de las instituciones en el país, pero sobre todo la debilidad del poder civil, ¿no? Y eso tiene que ver con los partidos, tiene que ver con las cortes, tiene que ver con los movimientos sociales y por supuesto con la capacidad de gestión y de saber responder a las necesidades de la gente. Creo que el gobierno que se va deja dos lecciones. La una, de que tú necesitas efectivamente responder las necesidades de la gente sin descuidar la macroeconomía, pero deja otra necesidad que también es fundamental, que es la de disputar las narrativas, disputar la ideología, disputar la comunicación y cómo, en lo que Gramsci dice, la esfera pública, se van construyendo imaginarios. Porque en la medida en que en los imaginarios, en la esfera pública, en la comunicación, en la esfera mediática, todo esté referenciado en torno a caudillos, personas, y no en torno a ideas, datos, la política seguirá siendo como sigue en la actualidad, todo un auténtico desastre. Eso, muchas gracias. Previo a cerrar, tenemos una pregunta atrás y con esa será la última, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente.
bajo su perspectiva, ¿ustedes qué piensan acerca de los candidatos o partidos políticos que no decidieron participar en estas elecciones? ¿Es una muerte anticipada o una estrategia de ellos? Perfecto. Jorge. Gracias. Yo voy a responder solamente el tema de los militares. Insisto yo, el tema esto de las alianzas, no sé mucho. María Gracia, en cambio, está muy bien informada, es una consultora política del más alto nivel, ella va a dar la respuesta perfecta, yo no la puedo dar. Lo de los militares, yo creo que los militares de este momento no tienen ya un rol político, esa dirimencia que tuvieron durante muchos años. De hecho, el Ecuador nació en 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia con un gobierno militar, el de Juan José Flores, y de ahí en más los los militares han irrumpido una y otra vez en la política como dirimentes de conflictos que la civilidad no les encuentra salida. Pero creo que cuando llegó el siglo XXI, el escenario internacional cambió. Los Estados Unidos, por los años de la Guerra Fría, durante mucho tiempo, incentivaron a los gobiernos, incentivaron que haya gobiernos militares. Eso ocurrió en los años 60. La Revolución Cubana, la Revolución Socialista Cubana había, voy a decir la palabra triunfado, pero no triunfó porque vemos el fracaso de Cuba. Tomó el poder en 1959 y en la década de los 60 irrumpieron movimientos de izquierda, grupos de izquierda, bandas armadas de izquierda en todo el continente y en América Latina. Los Estados Unidos fomentaron una serie de regímenes militares. Después los mismos de Estados Unidos desalentaron a los regímenes militares y vieron que estos países se desenvuelven mejor en democracia, o creyeron eso y empezaron a fomentar más bien el declive de los gobiernos militares y el regreso a la civilidad. Pero terminada la Guerra Fría, 1989, disuelta la Unión Soviética, 1991, con la hegemonía mundial de los Estados Unidos, que después se convirtió en una multipolaridad caótica, que es la actual, es una multipolaridad caótica. Este momento, el escenario internacional no da para gobiernos militares. Si uno ve los conflictos políticos en América Latina, ve el caso de Venezuela, ve el caso de Nicaragua, ve tantos países, la Argentina, que no deja de ir para atrás, siendo un país que debería estar profundamente instalado, atornillado en el primer mundo, es un país que no deja de ir para atrás. O sea, si uno ve esos escenarios, dice, en otras circunstancias, los militares ya hubieran intervenido en Venezuela para terminar con esa narcocracia, hubieran intervenido en Nicaragua para terminar con ese gobierno absurdo, violento, represivo, cleptómano de Daniel Ortega, hubiera intervenido para poner orden en la Argentina, como intervinieron los militares argentinos, a veces para dañar más las cosas de lo que ya estaban. Uno ve circunstancias que dice, en otro escenario internacional, los militares ya hubieran irrumpido. Tendríamos en América Latina más de uno, a lo mejor más de 10 regímenes militares. Yo creo que en este momento el escenario internacional no da para golpes militares. Pueden los militares seguir siendo como institución que son, como los detentadores del poder armado, al menos teóricamente, teniendo como los que tienen el monopolio de las armas, como institución organizada, que tiene sus escuelas, sus institutos, sus universidades, influyen algo en la sociedad, pero no son determinantes, ya no tienen el don que tenían antes o la atribución que se asumieron antes de ser la última palabra, la instancia final de los conflictos políticos. Por lo tanto, no veo a los militares con ningún papel político determinante. Frente a los militares hay otras instituciones que tienen más en unos casos, menos en otros casos, influencia sobre la sociedad. En el Ecuador vemos, por ejemplo, el movimiento indígena tiene un peso específico muy significativo, para bien o para mal, con unos líderes que para bien o para mal tienen capacidad de cercar las ciudades y sitiarlas. Los sectores empresariales muy fragmentados, muy disminuidos, muy desprestigiados, pero también tienen un rol. Algo tiene la Iglesia Católica. A los medios de comunicación les queda poco o nada de su peso específico, de su influencia actual. Los militares, las Fuerzas Armadas tienen también, por supuesto, alguna significación, pero no son dirimentes. Por lo tanto, no veo a las Fuerzas Armadas como actores políticos de primera línea. Pueden ser actores políticos de segunda o de tercera línea
a lo mejor simplemente son espectadores que no están en el escenario, sino viendo el escenario, pero no siento hoy que ni aquí ni en ninguna parte de América Latina los militares tengan algún rol. En cuanto a la siguiente pregunta, María Gracia es la más adecuada para responder. Yo les pido mil disculpas, en 2 minutos me voy a tener que ir, así es que les agradezco por haberme soportado esta hora y media. Habrá que preguntarles realmente a ellos por qué no participan. Aquí hay una lectura diferente y todo depende también de qué tanto analizaron el escenario. Querido Jorge. ¿Qué tanto analizaron el escenario? Gracias. Y es que así como pueden haber leído que probablemente al gobierno que venga únicamente para este año y medio le queda nada y sean muy pocas sus posibilidades y termine de enterrarse y sencillamente quiere guardarse o quieren guardarse, en el caso de Creo, estoy hablando específicamente de Creo, por ejemplo, quiere guardarse para el 2025, le puede salir mal y puede haberlo enterrado. La IDEI Pachacuti con sus conflictos internos es otra historia. La izquierda democrática desde hace mucho tiempo ya hemos visto que presenta este tipo de conflictos internos. Lamentablemente las dirigencias han dejado morir, han recuperado nuevamente, pero otra vez están dejando morir al partido. Y Pachacutic también tiene problemas internos sumamente graves y eso lo hemos notado no únicamente en la parte de su dirigencia, sino también en lo que ocurrió al interno de la Asamblea Nacional. Así que no tengo una bolita de cristal, me encantaría saber qué es lo que va a pasar. Veremos aquellas organizaciones que no tuvieron más que no participar, pues seguramente únicamente en ciertas provincias lo podrán hacer y ya veremos el resultado, notaremos el resultado. Creo es otra historia y lo sabremos en el 2025. Gracias, María Gracia. Bueno, este es el fin de esta sesión del Beers and Politics, así que les pido un aplauso para Jorge, que se fue, y para María Gracia. Me parece fundamental que, primero, parte del agradecimiento inicial tenía que ver con ustedes tomándose un tiempo de su martes para hablar y escuchar de política, que eso ya es mucho, es decir, ahora esto implica también su activismo en la política, desde los diversos espacios en los que están. Creo que una gran problemática en base a todas las preguntas es el qué hacemos para esto, qué hacemos para recomponer la sociedad, qué hacemos para que los partidos nos tomen en cuenta, es básicamente ya tomar acción sobre estas problemáticas que tenemos y empezar a decidir también. Una de las problemáticas más grandes del Ecuador es que nos gusta que nos den haciendo las cosas. Y en lugar de que pase eso, creo que tenemos que hacer. Y ese creo que es el principal componente de estos temas. Creo que Jorge ha hecho un análisis muy pertinente respecto a la historia y María Gracia respecto al contexto político. Ahora estamos a puertas de un proceso electoral y tenemos que definir cuáles son los mensajes que posicionarán, qué estrategias usarán los candidatos, si el tiempo será suficiente, si las encuestas atinarán los resultados, si los consultores lograrán definir estrategias adecuadas. A la final, el único objetivo es que las principales necesidades de los ecuatorianos y los ciudadanos puedan ser solventadas. Y eso es parte en la cual nosotros como ciudadanos debemos incidir, en que la planificación, sea cual sea, la acción prioritaria que se tenga que tomar tiene que ser ejecutada. Porque ustedes pueden tener el ejemplo más claro de lo que pasa en Esmeraldas. Si el agua potable en Muisne, en San Lorenzo o en Esmeraldas era necesaria en el 2014, lo era necesaria en el 2017, era necesaria en el 2019 y lo es necesario actualmente. Entonces, para que ustedes vean que las problemáticas persisten mientras no hay autoridades locales o nacionales que tomen la decisión. Para finalizar, quiero ceder la palabra a Johannes y con eso concluir el evento, igual agradecerles a todos por estar. Johannes. Gracias María Gracia, gracias Ángel, gracias a mi equipo. Como representante de la Fundación Konrad Adenauer quiero cerrar el evento, pero también aprovechar la oportunidad de también dirigir una palabra a ustedes al final de escuchar el historiador y la periodista, lo voy a decir así porque yo he estudiado historia y literatura y quiero referir a esto porque la historia tratamos de acercarnos a la verdad más posible que se puede.
En la literatura estamos buscando la imagen, la visión perfecta, un libro que nos atrae una imagen. Quisiera pedirles a ustedes, cuando ahora van a tomar su voto responsable y van a tener estas imágenes que se están presentando como candidatos y sus binomios, que se tomen tiempo para entender qué tipo de imagen se me presenta aquí. ¿Es una imagen que me responde, que me corresponde? ¿Es una imagen que realmente va a resolver mi problema que yo tengo personalmente en mi vida cotidiana? ¿Es una respuesta sustentable o solamente del momento? Yo creo que una cosa que queda, que el hombre nunca cambia. El hombre sigue siendo el hombre, con sus problemas, deficiencias, etc. Pero no comparto tanto la visión de Jorge, aunque que obviamente es muy verdadero lo que dice, pero necesitamos una visión para el hombre. Y esta visión se tiene que concentrar en lo que es el hombre. El hombre siempre va a tener la dificultad de buscar lo mejor para sí mismo, pero también, si es un buen político, tiene que buscar la mayor coincidencia, digamos, de lo que está buscando la mayoría de las personas para dar una opción verdadera para su futuro. Entonces, que se lleven, por favor, esta imagen de que se presentan varias imágenes con diferentes colores, con diferentes ideas. ¿Realmente corresponde esto a mi situación personal y a la situación del país? Con eso, agradeciendo a mi equipo especialmente que hacen posible este espacio, y a ustedes que tomaron este tiempo para estar con nosotros, y esperemos que también en el futuro, en los futuros Beer and Politics, en los CAS After Office van a estar con nosotros. Mañana sigamos en Guayaquil con un Beer and Politics y después nuevamente con Quito. Muchas gracias por su asistencia.